Dios los bendiga. Bueno, Dios les bendiga. El hábito no hace al monje. Así que vamos a ver cómo nos sale. Lo importante es la palabra del Señor. Bueno, gracias una vez más por tener la posibilidad de predicar la palabra del Señor, realmente. Y hoy quiero compartir en el libro de Romanos, ¿no? Y es un capítulo complicado, pero bueno, vamos a tratar de que salga bien, El título de este sermón es A la manera de Dios. Y está en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 14, que dice así: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad. Tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas, que son mi propia raza. Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarlos. Ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas. Sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todos, bendito para siempre, así sea. Como dije, ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa que Dios les hizo haya fallado. Lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. Ni todos son verdaderos hijos de Abraham por ser sus descendientes. Como Dios dijo, tu descendencia será trazada solo a través de Isaac. O sea, que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo con la promesa que Dios les hizo a Abraham cuando le prometió. El año que viene dice, yo volveré y Sara tendrá un hijo. Y eso no es todo. Rebeca también tendrá hijos. Esos hijos fueron los hijos de nuestro antepasado Isaac. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca, el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, ¿podemos decir en cuanto a esto que Dios es injusto? Bueno, veremos ahora este tema. Dice, el Evangelio de Romanos no es nuevo. Fue prometido por los profetas y fue dado a los escritores judíos. Aquí el argumento de los judíos no fue acerca de la venida del Mesías. Ellos creían en el Mesías, en su venida. Pero para ellos la gran duda, ¿es Jesús el Mesías? Hoy día para ellos sigue esta misma pregunta en pie. Y no solo que sigue en pie, sino que siguen negándolo. Ellos, a pesar de ser un pueblo elegido, también están incluidos con todos los hombres bajo el pecado. Y tienen que creer en Cristo Jesús para ser salvos.
tengo la intención de tratar un tema y que nos toca también de cerca, porque tiene que ver con el diario vivir de cada uno de nosotros. ¿Y qué entendemos sobre la soberanía de Dios y qué quiere el Señor explicarnos? Ahora pues, veamos. Dice, hoy estamos aquí, ya algunos, por lo menos, espero que sean muchos, que ya hemos creído en el Señor, sentimos paz en nuestras vidas, tenemos una vida eterna que debemos cuidar y que vale la pena aclarar, debemos cuidar. Todo esto porque decidimos seguir a Cristo. Y no es un tema menor, y que será para otro día poder explicarlo un poco más profundamente. Sigo adelante, dice, el tiempo sigue su camino y comenzamos a transitar por la vida acompañado esta vez por el Señor. Algunos hace poco, algunos hace mucho, y encontramos en ese camino, en ese transitar de la vida, piedras en el camino, experiencias buenas, malas, tristes, de todo color, que van formando algo que es nuestro carácter de ser humano, pero como estamos en Cristo también vamos formando un carácter como cristiano. Y aunque usted no lo crea, esas piedras que fueron apareciendo en el camino sirven también para enseñarnos de la vida y realmente, aunque algunas sean desagradables, nos ayudan a tomar decisiones, a corregir errores. Algunas de estas experiencias, nos enseñan a reflexionar, corregir muchas veces el camino trazado. Aprendemos a tomar decisiones sobre situaciones nuevas, porque algunos somos toda la vida como cristianos, siempre vamos a enfrentar algo nuevo que nos llevará a tomar decisiones como nuevos cristianos, que vamos aprendiendo a medida que escuchamos la palabra de Dios. Pero a esto también le surgen muchas preguntas. Cuando vienen los problemas, las dificultades, también yo recuerdo, siguen apareciendo, ¿no? Pero en el diario vivir, dependiendo de las circunstancias que nos toca y reaccionamos en consecuencia, con esas dudas que van surgiendo en el camino que vamos trazando. Y esas dudas que llegan, por ejemplo, ¿no? Es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Seré salvo? ¿Qué pasaría si me volviera atrás? ¿Qué pasa con la gente que deja el camino del Señor? ¿Qué pasa con la gente que sigue en pecado? ¿Qué pasa con la gente que deja de servir a Dios? Y no la última, pero una complicada, porque hay algunas personas salvas y otras no. Y la otra y la más importante de pronto es ¿de qué lado estamos? ¿O de qué lado estoy yo? ¿O usted? Bien, no sé si se le cruzó por la mente en algún momento de su vida de cristiano alguna de este tipo de preguntas. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Realmente muchas veces crucé por esas preguntas. Pero les presento una inquietud y un gran problema para resolver y darle respuesta a estas preguntas. ¿Usted puede dar solución para resolver el pecado en el hombre? ¿Usted puede dar solución por sí solo a alguna de estas preguntas? Porque estas preguntas tienen que ver con nuestros deseos, que muchas veces no están de acuerdo con lo que encontramos en la palabra del Señor. Y ahí viene el forcejeo, ahí vienen las dudas.
O más aún, ¿usted puede arreglar esta cuestión? He oído y aún creído equivocadamente, ¿no? Bueno, si soy sincero con el Señor, está bien. Tampoco, ¿eh? Dice, sí, realmente ser sincero con Dios es muy importante, pero no suficiente. También he escuchado que algunos dicen, Dios escogió a algunos y a otros no. Entonces, yo por lo menos no tengo de qué preocuparme. Si creí en Dios, soy un elegido. Ya está. Pero esto no es lo que está diciendo la Biblia. Y prestemos atención. En el versículo 4, Pablo menciona, ellos son el pueblo de Israel. Son los hijos que Dios eligió. Le mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios le dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas. Y aquí tenemos las ventajas que tenía ellos como pueblo judío. Tenían la adopción. Dios los hizo sus hijos. De toda una humanidad que pecó y fue destronada, alejada de la presencia de Dios, Dios eligió a este pueblo. Y no por ser algo especial, no por ser algo inteligente o fuerte, fue por ser el pueblo más esclavizado. La palabra menciona como pueblo, no solo eso, dice pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Era un pueblo muy cabeza dura, aún así Dios lo eligió. Este pueblo tenía la gloria. ¿Qué era la gloria? ¿Qué es la gloria, no? Es decir, la manifestación sensible de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, que los rabinos le llamaban Shekinah en hebreo, ¿no? Que significa morar. Este pueblo judío tenía un privilegio, el privilegio de, en una carpita muy significativa, pero carpa al fin, estaba la presencia de Dios. Y ellos podían llegar a esa Shekinah, presencia de Dios, para charlar con Él. Tenían los pactos, muy interesante el tema de los pactos, no lo puedo tocar, pero es extraordinario. Pero estos pactos para designar especialmente lo que Dios quería darle a Abraham, a Isaac, a Moisés, a David y a cada uno con su carácter específico. Tenía un mensaje especial para cada uno. Pero era esa palabra pacto es que no, era que Dios había prometido algo a cada uno de ellos. Y por consiguiente, esto era trasladado al pueblo judío. Y luego, ese pacto al resto de la humanidad. Tenían la promulgación de la ley. Esto significaba la donación de la ley a Moisés en el Sinaí. Y esto era un gran privilegio y una gran bendición, como lo aclara Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4. En realidad, era el DNU de urgencia que Dios le dio a la humanidad, porque ya desde ese entonces estaba en bancarrota. Tenían el culto, el que se tributaba al verdadero Dios, en contraposición al culto que las naciones paganas tributaban a sus ídolos. Este culto no solo enseñaba lecciones de gran importancia a las sucesivas generaciones de israelitas, sino que prefiguraban la obra de la cruz, porque la obra de la cruz no es que está en el Nuevo Testamento, viene acompañándonos desde el Génesis.
y que aún esa promesa llega hasta nosotros, llega a nuestros días. Tenían la promesa, es decir, la que fundamentaba la expectación de Israel, anunciaba la venida futura de un enviado especial que Dios, un enviado especial de Dios llamado Mesías, para conseguir la redención de la humanidad. Y aquí nos encontramos con el versículo 5. Dice, sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todo. Bendito para siempre, así sea. Y Pablo usa esto aquí como una ilustración para nosotros y nos lleva a encontrar por qué estoy aquí. ¿Por qué quiero ser cristiano? ¿Cuáles son las bendiciones de la justificación? ¿Cuáles son las razones de haber creído en Cristo? ¿Cuáles son las ventajas para ser salvo? Y realmente, como los israelitas, son muchas. Y esto lo va a enseñar el libro de Romanos, que no pretendo enseñarlo en este día. Puede que usted a veces haya pensado en dejar el camino o no. Por lo menos a mí me tocó pensarlo. Pero mire lo que dice el versículo 6. Como dije, ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa que Dios les hizo haya fallado. Lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. ¿Y qué está diciendo acá? Y dice que no todos los que dicen Señor, Señor, son cristianos. Y aquí Pablo lo que vemos es que está haciendo una gran división. De pronto nos encontramos que había dos Israel. Lo que podemos ver aquí es precisamente estos dos Israel. Un Israel nacional, carnal, y un Israel espiritual. Y esto explica que la descendencia física no le hacía un judío. ¿Y qué quiere decir para nosotros? No es que físicamente nacemos como cristianos. No nací como católico, ni protestante, ni bautista, ni nada. Él está haciendo un contraste entre lo físico y lo espiritual. Lo que podemos ser es verdaderamente cristianos espiritualmente y no carnalmente. Y lo explica en el versículo 8, esto es 7 y 8, que dice así: ni todos son verdaderos hijos de Abraham por ser sus descendientes. Como Dios dijo, tu descendencia será trazada solo a través de Isaac. O sea, que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aquí cabe aclarar que junto con Isaac, Abraham tuvo otro hijo y 6 hijos más, para aclarar solamente. Este otro hijo se llamó Ismael. Este Ismael, toda la descendencia son los árabes. La idea y el punto de esta cuestión es que Dios puso las condiciones para ser salvo en un hijo, en Isaac. Y no es lo que a nosotros nos parece, no es lo que a usted
aprecie, no importa si a usted le gusta o no la manera que Dios puso para salvar a la humanidad. Simplemente Dios eligió una manera para salvar a la humanidad. Puede que a alguno no le agrade, está bien, no hay problema, puede andar por donde quiera, pero tenemos que aclarar un punto. Recuerden que al final del camino, el que nos espera es Dios y las condiciones son de Él, no nuestras. No como a nosotros nos parece, sino como a Él le parece. Aquí lo que Pablo está haciendo es defendiendo el método de Dios. Y hay otro temita acá. Y el método de Dios era que por Sara iba a venir la promesa y que por Isaac sería llamada la descendencia. Aquí pareciera como que Dios echó a Ismael. ¿Acaso lo habrá echó a este Ismael, lo excluyó de la salvación? Le dijo, vos no vas a ser salvo. No es así. Ismael se fue junto con Agar, su madre, y no se sometió, perdón, un minuto. No se sometió a la voluntad de Dios. Ella era egipcia y mantenía la adoración de sus ídolos, sus costumbres, su adoración que no correspondía a Dios. Y de ahí la promesa era para Isaac y no para Ismael. Aquí la historia sigue en ese hijo prometido. Y de Isaac, junto a Rebeca, su esposa, le nacieron 2 hijos. Veamos aquí el nudo del problema. Versículos 11 y 13. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca, el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. A ver si entendemos esta parte que es complicada. Dios dijo el mayor servirá al menor. Escogí a Jacob y a Esaú aborrecí, dice la palabra. Y esto parece fuerte. ¿Cómo puede Dios decir esto? Entonces, ¿será que Dios es injusto? No. Demostrémoslo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, como seres humanos debemos entender que tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Él es. Y Él, en esa sabiduría y omnisciencia, Dios sabe el actuar de cada uno de nosotros. Él sabe si seremos salvos o no. Pero Dios no actúa sobre las decisiones de nosotros, porque tenemos algo que se llama libre albedrío. Él nos creó a su imagen y semejanza, y debido a esa imagen y semejanza, jamás, pero jamás Él puede tocar, ni va a tocar ese libre albedrío que tenemos nosotros. Libre albedrío, ¿usted me entiende lo que digo? Usted hace por sus decisiones. Usted decide su vida, no Él. Y nuestras consecuencias están directamente ligadas con nuestras decisiones.
Dios sabía de antemano cómo iba a actuar Esaú y cómo lo haría Jacob. Ahora, aquellos que hayan leído esta historia, ¿no? Si leemos al principio, cuando vemos la historia donde comienza y empieza a hablar de Esaú, yo recuerdo, lo primero que vi era el hijo preferido de Abraham, salía a cazar, era un temeroso, un aventurero, tenía todas las cualidades de un líder, realmente. Sin embargo, Dios eligió a Jacob, el mimoso de mamá. Estaba entre las polleras, dice la palabra. Era un mamero. Pero, ¿qué había? Dios conocía el corazón de cada uno. Y Él había planeado salvar a la humanidad de una manera muy particular. Dice, Dios conocía el carácter de Jacob como conocía el carácter de Esaú. Y ojo, no que Dios hizo el carácter de Jacob, perdón. También Dios conocía ese carácter de Esaú, ¿no? Y ambos eligieron el camino a seguir. Dios vio a Jacob al final del camino, lo mismo que con Esaú, que iba a despreciar la primogenitura. Y cada uno de ellos, por sus decisiones, marcaron su camino. Y aquí Dios, en su soberanía, estableció un plan para salvar a la humanidad. Él puso en las manos del hombre tomar esa decisión. ¿Le pese a usted o no? Él enseñó que para ser salvo debemos aprender a pasar por la cruz de Cristo. Y si usted no se arrepiente de sus pecados, permítame decirle que tampoco podrá pasar a la eternidad. En el camino de la vida nos encontramos con infinidad de problemas, circunstancias, decisiones que debemos tomar, es cierto. Pero ese es el camino que nos toca transitar. Él nos dio un regalo, la vida eterna. Tómela, es suya, pero ajústese a lo que Dios dijo, lo que Dios le va a pedir a usted después. Cristo es la puerta, no se la cierra. Él la quiere dejar abierta, pero a la manera de Él. La salvación no es como a nosotros nos conviene. Es una lucha realmente. Y esa lucha es toda la vida, realmente. Pero hay algo. Debemos creer, debemos decidir con las reglas que el Señor nos dejó. La palabra de Dios dice que para ser salvo debemos creer en Cristo Jesús, pedir perdón por nuestro pecado y desde ahí se abre la puerta a la vida eterna. Ahora estamos en el camino. Los problemas siguen viniendo y una y otra vez. Siempre que pequemos, tenemos que ir a la cruz de Cristo y pedir perdón por nuestro pecado. Este es el plan de Dios para tu vida también, pero solamente está en tus manos decidir. Y te voy a decir algo más, o les voy a decir algo más al respecto, y es que Dios te va a acompañar, te va a dar fuerza y no permitirá que fracases. Él no va a permitir que pases por lo que sea más de lo que podés soportar, aunque a veces pensemos que esta no la paso. Si vas por el lado correcto,
Él te va a ayudar. Hay unos versículos que son hermosos en la palabra. Dice, aprenderás todo lo que podés soportar en Cristo Jesús. Dice, Él es tu amparo y tu fortaleza. Dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y sabe qué? Él está esperando que te acerque. Dios nos va a dar fuerza en ese momento difícil, en ese momento que no sabemos cómo transitar. Él no nos va a dejar pasar más de lo que podemos soportar. Dios le bendiga.